¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, pues platicar con ustedes de los diferentes tópicos del acontecer nacional e internacional. Mucho se ha estado discutiendo a raíz de los últimos momentos. ¿Qué posición guarda la derecha en México? ¿En dónde se encuentra realmente la derecha en nuestro país? ¿Se puede hablar de derecha o se tiene que hablar de ultraderecha? ¿Cómo manejarla en un momento dado? Hay algunos que dicen no le hagan caso, no le hagan caso y prácticamente se va a desintegrar. Otros señalan para nada, tienes que estar muy pendiente porque se van a articular tarde que temprano. Vamos a platicar precisamente y le agradezco muchísimo al analista Iscali Fuentes que nos acompaña esta tarde aquí en la comunidad. Iscali, un placer recibirte. Muchas gracias por ser parte de esta charla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un gusto compartir con ustedes, Jesús. Gracias. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, a ver, nos topamos con una Lili Telles que va y que pide la intervención de Estados Unidos en México, pretextando el tema del narcotráfico. Nos topamos un Salinas Pliego diciendo en una entrevista, haré todo lo que sea necesario para el país rumbo al 2030, cuando se le pregunta precisamente sobre sus aspiraciones presidenciales. Y nos topamos con un Alejandro Moreno, quien de la mano de varios medios de comunicación legitiman y normalizan actos de violencia. ¿Qué lectura le das tú si es que tienen algún tipo de vínculo o relación estos hechos en el marco precisamente de la operación de la derecha o ultraderecha en nuestro país? Bueno, yo creo que estamos viendo en al menos las últimas semanas una organización, o tal vez no organización, pero sí hechos que están hilando una narrativa muy particular de la derecha, ¿no? Porque además de los personajes que tú mencionaste, también está el movimiento que está haciendo la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que llama una marcha de la resistencia, una cosa así, ¿no? Em, durante mucho tiempo vivimos en una derecha desarticulada, desorganizada y que realmente pues en números electorales es muy poco representativa, ¿no? Y me refiero a mucho tiempo del gobierno del presidente Andrés Manuel a lo que va de ahora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero lo que estamos viendo es que estos personajes están aprovechando la coyuntura que tenemos de Estados Unidos, de sus amenazas de intervención, de su, digamos, forma en que quiere hacerse más presente en nuestro país a través de un tema muy sensible y que es muy peligroso. Yo diría que lo tome como una bandera a la derecha, que lo ha hecho en otros países sin duda y que lo tome aquí en México es peligroso porque llama precisamente a un electorado que ha sido, o a la población que ha sido dañada por la violencia, ¿no? Y me refiero a esta insistencia de Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos como terroristas y sobre la necesidad de que se le ayude a México con esta tarea, ¿no? Entonces, yo creo que estos personajes están aprovechando lo que está sucediendo con esta relación con Estados Unidos, pero además están haciéndose pasar por víctimas de lo que sucede en el entorno de nuestro país, ¿no? Y eso no es algo nuevo de la derecha, tal vez ahora es nuevo que tengamos estos hechos vistos últimamente, pero no es nuevo porque en otros países ha sucedido y en otros momentos de la historia también ha sucedido. Toman elementos de la democracia para hacerlos ver como antidemocráticos y hacerse las víctimas y a partir de eso crear un electorado y mover esas fibras sensibles de la sociedad, sobre todo esas que tienen que ver con la violencia y con la inseguridad. Ese punto que tocas, el tema de la inseguridad, de la violencia, que ya desde la campaña electoral de Xóchitl Gálvez intentaron apropiarse de ese discurso, a pesar de su enorme responsabilidad en la situación que actualmente estamos padeciendo. Basados en los números electorales, pues prácticamente podríamos decir que no les funcionó. Porque esa necedad de tratar de aprovecharlo, precisamente por lo que dices, de darle un pretexto a los Estados Unidos, eh, hablando de intervenciones y demás, o de tratar de jugar este papel de tontos útiles en un momento dado si Estados Unidos comenzara a presionar más al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues yo creo que, mira, no es que no tengan no tengan un electorado, ¿no? En las elecciones del 2024 sacaron 20 millones de votos. Sin embargo, creo que en este momento
le sirve este discurso de tontos útiles, que también es una forma desde el siglo XIX que la derecha ha utilizado, y la presidenta ya lo ilustraba en la mañanera hace unos días, cuando la derecha en el siglo XIX utilizó este discurso de pedir la intervención, digamos, como un poco para salvarse a sí mismos, para ponerse primero, pero había una serie de intereses particulares y políticos y económicos detrás de ese discurso de necesidad de intervención, ¿no? Entonces, me parece que en este momento la derecha está jugando esa carta porque no tienen una base social, eso es claro. La derecha en este país no le habla a la clase trabajadora, no le habla a el pueblo, sino que le habla específicamente a las clases altas. Y lo podemos ver con Ricardo Salinas, que su público, digamos, no es o no tiene la finalidad de ir a hablarle a la gente de a pie, ¿no? Sino que tiene un público muy específico, igual Lili Telles, y pues Alito Moreno, que digamos, ¿qué base social le queda al PRI, ¿no? Pero me parece que es la salida en la que este momento tienen que recurrir para ir creando o tal vez aspirando a crear un poco más de popularidad entre la gente con este tema, ¿no? Oye, centrándonos, por ejemplo, en estos tres personajes, pero cada uno de ellos desde su trinchera. Salinas Pliego, ¿cómo entender el papel de Salinas Pliego, que debe impuestos, pero ahora ya es candidato o presunto candidato presidencial? ¿Cómo juega esto? Es decir, ¿cómo juega en el impacto incluso entre la ciudadanía, pero cómo juega políticamente? En realidad, ¿tú ves una posibilidad de que Salinas Pliego pudiera irse consolidando en el marco político de la mano, ya sea de él como protagonista o a través precisamente de personajes como Alessandra Rojo de la Vega? Bueno, mira, yo creo que Salinas Pliego le apuesta a esta clase, digamos, alta, a la que sus intereses le son convenientes, para poder fortalecer su figura. Sin embargo, yo no creo que tenga una aspiración partidaria. Yo no veo a un Salinas Pliego encabezando una candidatura de la Alianza del PRIAN. Yo no veo a un Salinas Pliego aliándose con otros elementos, sino más bien tratando de hacer llegar su discurso a través de figuras un poco más posicionadas en este sentido, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es cuál va a ser la estrategia para hacer llegar esta aspiración, que si bien él dice como muy quitado de la pena, no es mi aspiración, sino si las condiciones se dan, yo voy a hacer lo que sea necesario, y como si fuera responsabilidad de alguien más. Este discurso medio engañoso como de querer decir, no es que yo vaya necesariamente a buscar un puesto, un lugar en algún partido, en algún espacio, sino que si se dan las condiciones voy a hacer todo lo que sea necesario. Entonces, probablemente él esté pensando pues hasta buscar la forma de hacer un partido, digo, ya no estamos en los tiempos, pero encabezar algún otro tipo de de lucha electoral, pero no necesariamente a través de encabezar una candidatura electoral, ¿no? Porque no lo veo honestamente pudiéndose aliar con ni Alito, con ni Lili Telles, y tal vez a través de personajes como Alessandra Rojo de la Vega, que es alguien, pues, digamos, más joven y que tiene un poco de menos tiempo en la carrera política, pero pues sí me parece peligroso su discurso en ese sentido, ¿no? Mm. Además de que, bueno, cosas de las que él habla particularmente es una gran contradicción. No sé si tu audiencia pudo ver ya la entrevista, pero él habla de, en una parte, anular las funciones del Estado, pero en otra parte muy específica, decir, el Estado tiene que responder, sobre todo a lo que tiene que ver con seguridad, ¿no? Y eso a mí me parece peligroso porque a lo que está llamando y a lo que hace referencia a su discurso es a todo lo que tiene que ver con los discursos de mano dura. O sea, el Estado tiene que existir solo para poner restricciones en el tema de seguridad de forma punitiva, ¿no? Y hace referencia, por supuesto, así como los otros personajes que ya mencionaste, a la superestrategia de seguridad de Nayib Bukele, que no es estrategia más que, pues, abrir cárceles y encarcelar personas, ¿no? Pero es una contradicción muy extraña la que tiene Salinas de el libre mercado, de anular algunas funciones como en educación, como en salud, pero reforzar al Estado con los temas de seguridad, ¿no? Y además, esta invitación jugosa que hace, incluso él se posiciona como decir, nuestro aliado estadounidense, o sea, como
incluirlo dentro de su propia política, ¿no? Entonces, eso para mí me parece peligroso y riesgoso y no sé en qué plataforma electoral la vaya a meter, o sea, no sé en qué partido o de qué forma vaya a hacer llegar esta aspiración que tiene con la gente, pero pues sí, sin duda podríamos seguir observando cómo se va desarrollando su tema, ¿no? ¿Trump les hace caso o es parte del show también de Trump? Es decir, Trump es intervencionista porque ya Estados Unidos tiene su ADN intervencionista. ¿Es más fácil que ellos busquen colgarse o Trump realmente los está volteando a ver? Bueno, yo creo que es parte de su mismo show porque hasta el momento la única, digamos, relación directa que ha habido ha sido con este Partido de México Republicano, que pues tiene fundadores ahí que forman parte de la estructura de la Casa Blanca, pero yo creo que es parte de la necesidad de hacer crecer sus aspiraciones del otro lado, ¿no? Claro que, bueno, pues a ver, no es coincidencia que Lili Telles dé una entrevista en la cadena de Fox News, ¿no? Sabemos cuál es el origen de la propia cadena, pero me parece que es parte de una estrategia de ir creando especulación, así como todo lo que hacen, especulación, estridencia, mentira, para generar esta idea de que tienen una conexión directa con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? No lo descartaría, que puede ser que algunas personas cercanas al presidente estén apoyando estas ideas de Lili Telles y de Salinas, pero no diría directamente que hay una relación o una indicación directa del presidente, ¿no? Oye, y en este punto, por ejemplo, ya lo mencionabas en parte, las comparativas en materia de seguridad, ellos hablan mucho de la de Nayib Bukele. ¿Cuál es la diferencia con la de México, que no se sienten identificados o se sienten fuera precisamente de esa lógica? Bueno, yo creo que principalmente la forma en la que se trata a la violencia en El Salvador, pues ha sido una política muy clara que nos ha dejado ver Nayib Bukele que tiene que ver solo con construir cárceles de máxima seguridad y digamos, encarcelar a los pandilleros, ¿no? Pero lejos de eso, nosotros no podemos ver que su estrategia de seguridad tenga algún otro sentido o vaya por otro lado, ¿no? Y sobre todo, yo ayer lo decía, no es que con quitar a un delincuente de la calle vayas a encontrar la paz, ¿no? La paz es un camino que se construye con un montón de herramientas y esa es la diferencia fundamental de lo que el gobierno de México con la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo, ¿no? Porque sí es cierto que ahora estamos viendo una estrategia muy delicada y muy cuidada con inteligencia e investigación, pero también hay toda una serie de pasos que se están siguiendo en las comunidades desde los programas sociales, desde la construcción de comunidad, desde prevenir las causas, desde la atención a nuestros jóvenes y todo eso hace que la paz se construya, ¿no? Entonces, a mí me parece que claro que para la derecha no es importante darle sentido o darle relevancia a los otros puntos que construyen la paz, porque sus estrategias de seguridad están y sus discursos están focalizados en el bien y el mal, y el bien es una serie de valores muy conservadores y muy específicos, y el mal, pues, es encarcelar y matar, ¿no? ¿Cuáles eran las estrategias de seguridad que teníamos antes? ¿Cómo podíamos ver o cómo se medían los resultados de los operativos de seguridad? Según los muertos, según las balas, según la sangre. Y ahora, incluso hay quienes dicen que no hay operativos exitosos porque no tenemos operativos con resultados de muertes, ¿no? Por ejemplo. Y todo lo que se ha hecho últimamente en materia de seguridad las incautaciones, las detenciones que el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha informado, pues han sido de forma muy pensada y muy detallada porque desde el gobierno de la presidenta en la ciudad había una serie de investigaciones y eran muy particulares a ir tras el objetivo, ¿no? Entonces, el que no se pueda medir o el que no se pueda ver los resultados de forma tan tangible como se quisiera, tal vez eso es lo que la derecha aprovecha para decir, es que no está funcionando la estrategia, es que no va a suceder. Pero los resultados de una estrategia de seguridad complementaria, como lo son desde el gobierno pasado
con el presidente Andrés Manuel hasta ahora, no se ven inmediatamente, porque la construcción de paz pues lleva tiempo y lleva estrategias específicas, ¿no? Entonces, creo que por eso es fácil deslegitimar el discurso y decir, no pasa no está pasando nada, no funciona esto, vengan a ayudarnos, necesitamos intervención, lo que sea, ¿no? Pero hay una diferencia muy clara que es la atención a las causas, la coordinación de todos los niveles de gobierno y que no solo se está poniendo el dedo en encarcelar personas, sino también en construir y reconstruir los territorios para la paz. Totalmente. Oye, pasando al tema de, ¿qué te digo? Va todo de una forma u otra, va relacionado. Ya nos mencionabas el tema de la victimización por parte de estos personajes. El caso de Alejandro Moreno, las reacciones que ha tenido en las últimas horas, precisamente este personaje. eh, ¿Dónde lo ubicas, Alejandro Moreno, Iscalí? ¿Dónde ponemos a este sujeto en medio precisamente de toda esta discusión, de la disputa de la batalla cultural, de las narrativas, en fin, ¿en dónde ubicamos a un personaje de esta posición? Bueno, yo creo que en este momento Alejandro Moreno es de las pocas figuras que le quedan al PRI, em, digamos, comestibles a la opinión pública, que de cierta forma ha tenido participaciones en el Senado que han ayudado a alimentar como esta simpatía de sus afiliados y sus militantes y la gente que simpatiza con eso. Entonces creo que él aprovecha este momento porque justo la discusión que se estaba teniendo en el Senado tenía que ver con la intervención de Lili Telles y demás. Em, entonces aprovecha este momento para decir, bueno, yo quiero reabrir mi camino en esto, quiero dar mi palabra y o lo hace de forma, digo, de una forma en la que sabemos que actúa la derecha, que es la violencia. Yo los veo o lo veo a él con la necesidad de aparecer, de figurar en este momento específico de nuestro país y claro que lo hace con el discurso de víctima para aprovecharse de hacerse de hacerse crecer más, ¿no? O sea, dice, no me dejan hablar, eso me corta mi libertad de expresión. Yo le pedí de favor que me diera la palabra, no lo hice, tuve que reaccionar. O sea, como si eso justificara la violencia y se le olvida que es un representante popular y se le olvida que eso significa hacer política. La política es eh, hacer todo lo posible para que no suceda el conflicto, ¿no? Y es la herramienta que tenemos para que no suceda el conflicto. Entonces, ahora viene y se hace la víctima, se pone como si fuera el héroe, y a partir de ahí, pues, crear su narrativa para volver a posicionar su figura dentro del espectáculo político, aunque, pues, realmente no está ofreciendo nada distinto, ¿no? La derecha, la derecha está en el suelo, podríamos decirlo en la actualidad, pero se le debe descuidar, podemos creer que está ya derrotada ahí por siempre, es ingenua la derecha, no es ingenua la derecha, ¿qué lugar le damos finalmente a toda esta posición en donde sí, hoy por hoy se ve lejano, dirían algunos, que se puedan levantar, pero en dónde le pegamos, como quien dice, a este punto? Bueno, yo siempre he creído que los discursos de derecha pueden ser en este momento en nuestro país minoritarios. Sin embargo, yo creo que no hay que descuidarlos y no hay que darlos por muertos, porque en el mundo están sucediendo muchos movimientos de derecha que están teniendo éxito, ¿no? Incluso en países como en Alemania está gobernando la extrema derecha y ustedes pues conocerán la historia de Alemania, conocerán la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero estos discursos lograron perpetuar porque hay una clase o hay un sector de las personas que se siente atraído por los discursos que ofrecen, ¿no? Y cuáles son los discursos que han permeado en el mundo o o en la extrema derecha en los últimos años. Ha sido hablarle sobre todo a los jóvenes hombres blancos que se sienten, primero, un poco desplazados por el papel de las mujeres en la vida pública, pero también hablarle a la gente sobre la inseguridad, sobre la migración y sobre estos valores que ellos consideran tradicionales que se están perdiendo y que se tienen que fortalecer.
Entonces, nuestro país pues tiene una historia muy particular con las derechas. Nunca ha habido un movimiento de extrema derecha que haya gobernado nuestro país, pero sí hay muchos sectores que se sienten atraídos por estos discursos, ¿no? Y ahora pues lo estamos viendo con estos personajes que tal vez parezca que están aislados, pero puede que estén creando una relación articulada para algo que estén preparando después, ¿no? Em, lo que a mí me parece que es, digamos, prudente es que esta extrema derecha no ha logrado permear en el pueblo de México, porque el pueblo de México ha sido un pueblo muy consciente y está y sabe cuáles son las consecuencias de ser gobernado por un gobierno neoliberal y donde se le había excluido durante mucho tiempo. Entonces, ahora que estamos viendo con el gobierno de la presidenta y con el gobierno de el expresidente Andrés Manuel, que la estrategia de la atención a las causas funciona, que la estrategia de primero los pobres funciona, pues estamos creando otro tipo de sociedad que sin duda va a necesitar otro tipo de atenciones políticas y va a necesitar otro tipo y va a demandar otras cosas, pero no creo que el discurso de la extrema derecha permee. Sin embargo, claro, nunca hay que subestimarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Iscali Fuentes, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad. No, pues muchas gracias a ti, encantada de estar por acá y como siempre un gusto compartir contigo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta luego.